Saludos estimados colegas, el día de hoy vamos a aprender juntos acerca sobre la materia del Derecho Constitucional 1, tema del Derecho Constitucional y Teoría de la Constitución. ¿De qué se tratan estos temas? En este video, como en los siguientes, vamos a tratar sobre los temas de la Unidad 1, formas de Estado y la Constitución en el ordenamiento jurídico, también sobre el derecho político y derecho constitucional y su vinculación con otras disciplinas, las instituciones políticas e instituciones jurídicas y sobre el poder. Comenzamos. ¿Cuál es el objetivo del tema que vamos a tratar el día de hoy, que vamos a aprender en conjunto? Pues es conocer las bases de conocimiento para la correcta comprensión de qué es el Estado y la Constitución, como de sus características y requisitos esenciales del Estado de Derechos y Justicia. Podríamos afirmar que el derecho político es el estudio del Estado como forma de organización social, mientras que el objeto del estudio del derecho constitucional es la Constitución, como forma de garantizar el derecho de igualdad de todos quienes se asientan en el territorio del Estado. Nuevamente, para una mejor comprensión, repitamos, dice que el derecho político es el estudio del Estado, que es como una forma de organización social, mientras que en el derecho constitucional su objeto es la Constitución como forma de garantizar el derecho de igualdad de todos quienes se asientan o conforman el territorio de un Estado. Es obvio que son dos ciencias que se complementan. Estudiar el Estado no implica necesariamente estudiar la Constitución, puesto que el primero es anterior a las formas que se concibieron para limitar su poder. Es decir, la monarquía representa sin duda alguna una forma de Estado, cuyo eje central era la natural desigualdad de los seres humanos en los tiempos anteriores. Eso implicaba que unos nacían para mandar a los otros en momentos históricos, hace décadas, siglos. Solo cuando las gestas revolucionarias producidas en Europa al finalizar el siglo XVIII propusieron como premisa la igualdad natural de los seres humanos. Entonces, ¿qué nos están diciendo aquí? Que bueno, anteriormente ya conocemos que antes la forma de gobierno era como de una manera autoritaria, había muchas monarquías y prácticamente nacían personas para mandar a otros. Pero ya a partir del siglo XVIII hubo revoluciones producidas en Europa que fue que dieron la revolución para garantizar o manifestar que todos somos iguales por naturaleza y que todos debemos vivir como que en igualdad o democracia, que digamos. Entonces es ahí que nace la Constitución como forma de limitar el poder del Estado, es decir, como que no sea un Estado quizás autoritario, sino más bien que todos tengan la facultad de opinar, ¿ya? Entonces asegurando que a su población condiciones de igualdad, como decimos. Es en ese momento que surge el derecho constitucional como ciencia, teniendo como objeto principal de estudio los principios y valores que se incorporan en un texto vinculante para todos, incluso para quien gobierna. Entonces, ¿cuál es el objeto de la Constitución? Pues la constitucional, ¿cuál es el objeto del derecho constitucional? Pues la Constitución, como forma para garantizar el derecho de la igualdad en un territorio o gobierno. Entonces, estudiar la Constitución en consecuencia es estudiar las formas de limitación del poder político, al tiempo que se estudia la estructura del Estado, que podríamos concluir que en la actualidad se fusionan el estudio del Estado con el estudio de la norma, que los definen como tal, a más de definir su estructura y alcances. Esa es la razón de ser del estudio del Estado de Derecho y la Constitución que lo define. Entonces, ¿cómo concluimos esta parte, esta introducción? Que dice que estudiar la Constitución es estudiar las formas de limitaciones del poder político, que a la misma manera o de manera simultánea se estudia la estructura de un Estado. Entonces podemos concluir que actualmente esto se fusiona tanto en el estudio del Estado como también con el estudio de la norma, que los definen como tal. ¿Ya? Y esa es la razón de ser del estudio del Estado de Derecho y de la Constitución. Seguimos con los subtemas de derecho político y derecho constitucional. Debemos iniciar la revisión del tema propuesto, expresando que el derecho político, como ciencia, no es que se estudie independientemente de forma general. En realidad, en la mayoría de los países europeos, el objeto de estudio de las ciencias políticas se incorporan en el derecho constitucional.
El derecho político tiene por objeto, por su parte, el estudio de las relaciones del poder con el derecho. Nuevamente, ¿cuál es el objeto del derecho político? El derecho político tiene por objeto el estudio de las relaciones del poder con el derecho. ¿Ya? Ese es el derecho político. Sujeto es estudiar las relaciones que hay en el poder con el derecho. Es decir, cómo se estructura el Estado en función de los principios filosóficos que orientan su existencia. El derecho político es una de las ciencias políticas especiales que expresa la compenetración, reflejada en su nombre, de dos nociones, el Estado y el derecho, y cómo su base real es el conocimiento previo del Estado, que se funda necesariamente en una teoría del Estado. Definido como se propone, el derecho político resulta un antecedente al derecho constitucional, pues la teoría del Estado proporciona elementos para el estudio de la Constitución como norma suprema del Estado. El derecho constitucional, en consecuencia, en palabras de Badeni 2006, se define como aquí quiero recalcar que estamos hablando del derecho constitucional, que aquí el autor Badeni en el año 2026 lo define el derecho constitucional como aquella disciplina integrante de la ciencia política que aborda el análisis del orden político y del orden normativo fundamental con el objetivo de forjar, sobre la base de la idea política dominante, una organización global estable, perdurable y acorde con los axiomas imperantes en una sociedad. Esto por parte de una definición de derecho constitucional por el autor Badeni. Se debe entender, por tanto, que el derecho constitucional no solo aborda el estudio de la Constitución, sino que incorpora el estudio de los antecedentes que permiten entender el fenómeno político que sirvió de base para su elaboración, reiterando que la norma suprema está orientada a la consecución de un ideal político en cuanto al modelo de sociedad que sus ciudadanos democráticamente han determinado. Podríamos concluir que si el derecho político es parte del derecho público que estudia la organización y funcionamiento del Estado desde el punto de vista de sus temas y problemas esenciales. El derecho constitucional es la parte del derecho político que se dedica a la estructura básica del Estado y estudia las normas fundamentales de su organización. Nuevamente, con todo lo que leímos ahorita, ¿cómo lo podemos sintetizar? Pues aquí nos manifiesta que el derecho político es la parte del derecho público, que aquí estudia la organización y el funcionamiento del Estado desde un punto de vista de sus temas y problemas esenciales. Mientras tanto que el derecho constitucional es la parte del derecho político que se dedica a la estructura básica del Estado y que además estudia las normas fundamentales de su organización. Generalmente vertebradas en un texto constitucional constitucional. Aquí hacemos un punto y continuamos que dice que modernamente se incorpora como parte del derecho constitucional el estudio de las ideologías y de los hechos que presionan sobre la constante adaptación de la normativa constitucional a las nuevas realidades socioeconómicas que se plantean sucesivamente en la comunidad nacional. De esta forma, el sistema normativo constitucional está en un constante desarrollo y es intocable directamente ante los tribunales. El derecho constitucional, como toda rama del derecho, tiene fuentes que nutren su contenido. ¿Cuáles son esas fuentes del derecho constitucional? Pues son las fuentes normativas y las demás fuentes formales. Nuevamente, aquí decimos que el derecho constitucional, como toda rama del derecho, pues está nutrida con otros contenidos, con otras fuentes, que en este caso son las fuentes normativas y las fuentes formales. Como fuente normativa, aquí se hace énfasis o se la menciona aquí las constituciones. Es decir, como fuente normativa, entonces aquí estamos hablando de las constituciones, cuyo estudio abarca gran parte de esta rama del derecho. Y a tal fuente se une la jurisprudencia constitucional, que en el caso ecuatoriano su elaboración es una de las facultades de la Corte Constitucional al emitir precedentes constitucionales vinculantes para todos los juzgadores ordinarios.
tal como lo determina el artículo 436.6 de la Constitución de la República, que señala que la Corte Constitucional ejercerá, además de las que les confiere la ley, las siguientes atribuciones. Nuevamente, en el artículo 436.6 de la Constitución del Ecuador se señala que la Corte Constitucional ejercerá, además de las que confiere la ley, las siguientes atribuciones. El 6 dice: expedir sentencias que constituyan jurisprudencia vinculante respecto de las acciones de protección, cumplimiento, habeas corpus, habeas data, acceso a la información pública y demás procesos constitucionales, así como en los casos seleccionados por la Corte para su revisión. En relación a la costumbre como fuente del derecho en general, debemos indicar que se reconoce como tal a toda conducta generalizada, constante y uniforme. Es decir, ya sabemos que la costumbre hace referencia a la conducta generalizada, constante y uniforme que adoptan los miembros de una sociedad, con el convencimiento de que ella responde a una necesidad o obligación que es jurídicamente exigible. ¿Listo? En este mismo autor que estamos hablando, supongo que de Badeni, aquí dice que este mismo autor, sí, Badeni estamos hablando, este mismo autor establece una clasificación de la costumbre y su connotación frente al texto constitucional, donde dice que reconoce la existencia de costumbre interpretativa, o también que se la conoce como secundum legem, que significa costumbre interpretativa, que tienen como fundamento una disposición constitucional a la cual procura aclarar o complementar sin apartarse del significado que a esa disposición le acuerda, una interpretación teleológica, sistemática o dinámica de texto constitucional. También hay otra clasificación de la costumbre por parte del autor Bedeni, que es la costumbre supletoria o también denominada praeter legem. ¿De qué se trata este? La costumbre supletoria o praeter legem es aquella cuyo contenido subsana el silencio o el silencio, supongo que aquí dice, porque aquí dice silencia, o la omisión de la Constitución. Es decir, en la costumbre supletoria es que aquí se omite una parte de la Constitución, donde crean o tienen el fin de crear nuevas normas constitucionales o proyectando las existentes, que son aplicables en el caso carente de previsión en la ley fundamental. Otra clasificación de las costumbres dice que es la costumbre contra legem. ¿De qué se trata este? Pues la costumbre contra legem es aquellas que modifica o deroga una disposición constitucional. Nuevamente, la costumbre contra legem es la que modifica o deroga una disposición constitucional. Esa es la costumbre contra legem. Ella resulta inaceptable en el ámbito de un sistema constitucional de carácter rígido que atribuye el ejercicio de la función constituyente a un órgano determinado. Para tener mayor comprensión de lo que estamos hablando, ya que en una sola repasada es posible que no se nos quede todo, y como estamos aprendiendo juntos, veo importante repetir algunas partes importantes para una mejor comprensión. Habíamos dicho que el derecho político es el estudio del Estado como organización social, mientras que en el derecho constitucional, pues su objeto es el estudio de la Constitución como una forma de garantizar el derecho de igualdad ante todos los ciudadanos o personas que conforman un territorio o Estado. Decíamos o recordábamos que históricamente habían muchas monarquías, mucho autoritarismo y prácticamente ya a partir del siglo XVIII precisamente hubo gestas revolucionarias producidas de Europa, que ahí fue que nació la Constitución como una forma de limitar el poder del Estado, es decir, que no se sobrepasen, que digamos. También decíamos que estudiar la Constitución es estudiar las formas de limitación del poder político. También tocamos el tema sobre que el derecho político es el objeto o tiene el objeto el estudio de las relaciones del poder con el derecho, como a la vez hablábamos que el Estado y el derecho tiene como su base real el conocimiento previo del Estado, que se fundamenta necesariamente en una teoría del Estado
También tocamos el tema mencionamos una definición de qué es derecho constitucional por parte del autor Badenin en el año 2006, que lo define como aquella disciplina que integra la ciencia política, que aborda el análisis del orden político y del orden normativo fundamental con el objeto de forjar sobre esta base una idea política dominante, una organización global estable, perdurable y acorde con los axiomas imperantes en una sociedad. También tocamos otro tema que dice que el derecho político es la parte del derecho público que estudia la organización y funcionamiento del Estado desde un punto de vista desde sus temas y problemas esenciales, como también hablamos que el derecho constitucional es la parte del derecho político que se dedica a la estructura básica del Estado y que estudia además las normas fundamentales de su organización. También decíamos que el derecho constitucional, como toda rama del derecho, pues también tiene fuentes para nutrirse de contenido, que son las fuentes normativas y las demás fuentes formales, donde decíamos que como fuente normativa se reconocen las constituciones y que decíamos que en el artículo 436.6 de la Constitución tenemos que la Corte Constitucional es el que emite precedentes constitucionales vinculantes para todos los juzgadores ordinarios, que es donde ellos dicen que la Corte Constitucional ejercerá, además de las que les confiere la ley, las siguientes atribuciones. Ellos pueden expedir, es decir, la Corte Constitucional puede expedir sentencias que constituyan jurisprudencia vinculante respecto de las acciones de protección, cumplimiento, habeas corpus, habeas data, acceso a la información pública y demás procesos constitucionales, así como los casos seleccionados por la Corte para su revisión. También estábamos hablando de la costumbre, que ya sabemos que es una conducta generalizada, constante y uniforme en una sociedad, y que hablamos de la costumbre y sus clasificaciones, que teníamos a la costumbre interpretativa, o que también se le dice en secundum legem, que tiene como fundamento la disposición constitucional a la cual procura aclarar o complementar, sin apartarse del significado que a esa disposición le acuerda a una interpretación teológica o puede ser sistemática o dinámica constitucional. También teníamos como segunda clasificación de la costumbre supletoria o praeter legem, que es donde su contenido lo silencian o quizás omiten algunas partes de la Constitución, creando con el fin de crear nuevas normas constitucionales o proyectando las existentes, que son aplicables al caso carente de previsión en la ley fundamental. Es decir, me da la impresión que aquí es como cuando necesitan una ley para complementar quizás para la solución o resolución de un caso. Y una tercera clasificación de la costumbre por parte del autor Bedeni es la costumbre contra legem, que es aquella que modifica o deroga una disposición constitucional. Y con ello terminamos el tema de hoy en este video. Vimos los diferentes temas acerca de la costumbre, su clasificación, qué se trata el derecho constitucional, qué significa el derecho político, de dónde nace la Constitución, en qué año, ya sabemos que en el año del siglo XVIII, y los objetos de estudio por parte del derecho político y del derecho constitucional. En el siguiente video vamos a tratar otros temas muy importantes para nutrirnos y entender mucho más de esta hermosa carrera, de esta hermosa rama, que va a ser sobre el derecho constitucional y su vinculación con otras disciplinas. Nos vemos en un próximo video y recuerden que en cada video al final siempre yo hago un breve síntesis o recopilación de esos temas que vimos durante el video para una mejor comprensión de todo lo que aprendimos en él. Nos vemos en un próximo video.